¿Sabías que la Biblia habla de algo que es mucho más bendecido? Hacer esto es mucho más bendecido que hacer o tener aquello. Hablaré sobre eso y esta vez confesaré que levanto ambas manos. Quiero tener mucha más bendición en mi vida. Quiero hacer eso que es mucho más bendecido. Y si te interesa, ve a tomar tu Biblia si tienes una y ponte frente a la televisión los siguientes minutos. Vamos a la palabra de Dios juntos y a ser mucho más bendecidos. Tengo algo en el corazón con lo que quiero animarlos. Incluso he visto cosas en la palabra que son nuevas para mí. Compartiré algunas con ustedes en el transcurso del mensaje que tengo ahora. Mi título es Mucho más bendecido. Mucho más bendecido. Aquí en Hechos 20, Pablo habla de los líderes reunidos de la iglesia de Efesios. Y vamos a tomarlo en el verso 33 de Hechos capítulo 20. Dice: no he codiciado ni su plata, ni su oro, ni su ropa. Ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis necesidades y las de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado a trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: es más bendecido dar que recibir. Me gusta cómo Pablo inicia a hablar con los ancianos y dice: ustedes saben que no he codiciado el dinero de ninguna persona ni sus posesiones. Y el año siguiente, el próximo agosto, Cottonwood cumplirá de existencia 30 años. Comenzamos la iglesia el 14 de agosto de 1983. Y por más de 29 años, todo el equipo hemos estado poniendo el ejemplo y hacemos hasta lo imposible para guiar a esta iglesia con integridad y con generosidad, enseñando el camino. Si llevas con nosotros varios años, sabes que esto es cierto. Pablo básicamente le dijo a los ancianos y hace una declaración. Recuerden las palabras del Señor Jesús, que dijo: es más bendecido dar que recibir. De hecho, en el lenguaje original no solo es más bendecido. La palabra más no significa un poco más, significa mucho más. Significa más que mejor, significa excedentemente más. No solo es un poco más bendecido dar que recibir, es excedentemente más bendecido, mucho más bendecido, grandemente más bendecido dar que recibir. Y mi pregunta es: ¿por qué? Quiero usar 4 puntos clave para al menos en parte contestar esta pregunta. ¿Por qué es mucho más bendecido dar que recibir? Vayan conmigo a 2 de Corintios capítulo 8 y así iremos al primer punto de esta interrogante. Aquí está: es más bendecido dar que recibir, porque cuando das entras a una operación de la gracia de Dios. Entramos a una operación de la gracia de Dios que de otra manera no sería accesible para nosotros. 2 de Corintios capítulo 8, verso 1. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios, piensen en la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que hasta donde podían, y aún más de lo que podían, dieron cuanto quisieron, implorándonos con mucha insistencia que recibiéramos el don de tomar parte en el ministerio de los santos. Hay un cambio de eventos. Las personas imploran a los ministros que reciban la ofrenda, no son los ministros implorándole a las personas que den. Como esos creyentes macedonios, sobre todo habla de los de la ciudad de Filipo. Encuentras la historia en Hechos sobre Lidia, la vendedora de púrpura. Ella y su casa fueron salvados, el carcelero filipense y su casa. Quiero creer que la mujer endemoniada que fue liberada del espíritu que la usó se volvió parte de la iglesia también.
Y era un tiempo de economía difícil y aún así dieron libremente. Fue una increíble época de dar para ellos. Y en conexión con eso, Pablo le dice a los corintios, necesitan entender que una medida, una faceta de la gracia de Dios se les otorgó por ello. Fue la gracia que los corintios aún tenían que experimentar. Es muy obvio porque él intentaba animarlos también. Ellos entraron a algo que ustedes no han experimentado aún. No es la gracia que viene con la salvación, sino otra faceta, otra medida de gracia. Y entre otras cosas, la gracia es la labor y la influencia del Espíritu de Dios que te permite lograr lo que nunca pudiste por ti mismo. Nos permite ir más allá de nuestra habilidad. Incluso, como dijo, en conexión con esta concesión de gracia, llegaron al límite de su habilidad y luego fueron más allá de su habilidad. ¿Cuántos tienen áreas en su vida en que han llegado a los límites de su habilidad y necesitan algo para superarlo? La gracia lo hará. La gracia nos hace ir más allá y hacer más de lo que podemos hacer solos, ir al límite de nuestra habilidad y luego ir más allá. Y no fue solamente un acto de la soberanía de Dios que nos trajo esta gran medida de gracia. A los creyentes de Macedonia entraron por elección. Y Pablo anima a los corintios a tomar la misma elección. Vean cómo Pablo los anima a entrar a la misma operación de gracia. Verso 6. Rogamos a Tito que llevara a feliz término la gracia entre ustedes, puesto que abundan en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros. Procuren sobresalir en esta gracia de dar. No eran abundantes en ella aún, eran abundantes en otras cosas. Es la influencia del Espíritu de Dios sobre tu corazón y tu vida, lo que no experimentarás de otra forma. Y estoy convencido de que muchos en la casa de Dios estudian la palabra, hacen un esfuerzo para caminar en amor y tal vez operan en los dones del Espíritu, tienen conocimiento, pero les falta un profundo sentido de la presencia de Dios y la maravilla de su gracia está ausente de su vida. Piensen en Pablo, su carta a los Corintios en verso 7 dice, abundan en todas las otras cosas, abundan en la fe, abundan en palabras, abundan en conocimiento, abundan en amor por nosotros. Y en 1 Corintios 1 dijo, no se quedan atrás en ningún don. Tenían los dones del Espíritu, el conocimiento de la palabra, tenían el caminar en amor y esa operación de la gracia de Dios faltaba en sus vidas. Era algo que aún no había entrado y esa pequeña iglesia de Macedonia lo tenía. Era asombroso, una medida excepcional de la gracia de Dios que vino sobre sus vidas y en las situaciones que tenían, pero que los corintios aún no experimentaban. Una señora vino a verme hace unos días. Había sido salvada hace algún tiempo. Nunca había hecho lo que hizo. Se involucró en uno de los alcances de Cottonwood en cierta región del mundo y había dado una buena cantidad de recursos y una buena cantidad de su tiempo. Y se paró aquí y era como si fuera radioactiva. Dijo, pastor, algo pasó conmigo que nunca había pasado antes y nunca seré la misma. Es como si su vida fuera en blanco y negro y de pronto todo se volvió a color. Como esos macedonios, se vio inmersa en abundante alegría. Esa iglesia de Macedonia y muchas otras iglesias que había a su alrededor influenciaron al mundo. Lo hicieron al entrar a la gracia de Dios y elegir ser generosos hasta el sacrificio. El libro de Filipenses se escribió para ellos. Se lee sobre ellos en el libro de Corintios, se lee sobre ellos en el libro de Hechos. Y después de que recibieron el evangelio en su ciudad, Filipo, Pablo siguió adelante y pasó de ahí a Tesalónica y evangelizó. Pasó ahí a Berea y evangelizó. Y fue de ahí a Atenas y evangelizó. Fue de ahí a Corintio y evangelizó. ¿Y saben quién pagó por todo esto? Ese grupo
de Macedonia. Tenían ese corazón para alcanzar a los inalcanzables y decirles lo indecible. Cambiaron al mundo y por ese corazón para la humanidad triste y anhelante y moribunda y su voluntad para involucrarse, Dios les otorgó una gracia que otros creyentes aún no experimentaban. Pienso en estas personas, les las historias. Lidia era una vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, en Asia Menor. Un negocio muy lucrativo. Tiatira era el lugar donde esa tintura se obtenía de unos moluscos que vivían en los ríos ahí. Es una tintura púrpura con la que teñían las vestiduras reales. Es lo que vendía. Tenía suficiente dinero y capital para mudarse. Dijo, ¿saben? Voy a mudarme a otra ciudad, y se mudó a Filipo, llamada así por Felipe de Macedonia, el padre de Alejandro el Grande. Esta ciudad estableció la ruta entre Europa y Asia. Muy estratégica. Ella está ahí, consigue sus provisiones y su teñido desde la ciudad de la que viene, pero tiene dinero de sobra para abrir una tienda ahí. Lees la historia en Hechos, tenía una casa grande, tenía una familia, tenía sirvientes, hasta tenía cuartos de huéspedes. Pablo y sus compañeros les dijo, por favor, quédense conmigo y júzguenme fiel en el Señor. Esa mujer tenía dinero, tenía influencia, tenía éxito, se mudó a un nuevo lugar exótico, extranjero, pero aún así tenía el corazón vacío. Había algo que el dinero no podía comprar. Y muchos dicen, si saliera de este lugar, si me mudara a un lugar nuevo, todo sería mejor. No, porque te llevas a ti contigo. A donde vayas, estás tú. Pero ella encontró la respuesta que su corazón había buscado, algo que el dinero y la influencia y las cosas y mudarse a un nuevo lugar nunca le dieron. Ella encontró vida en Jesús y quería que todo el mundo conociera a este Salvador. El carcelero filipense era rudo, era duro, era un viejo veterano de guerra, inerte al sufrimiento humano, pues había visto tantas muertes, tanta crueldad, tanta falta de humanidad. Pablo y Silas habían sido golpeados, no le importaba, los encarceló en una prisión interna, estaban sufriendo, fueron acusados injustamente. ¿Y qué hace este sujeto? Se va a dormir, no se conmueve, no cura sus heridas, no hace nada, los pone en la cárcel. Lo único que lo despierta es un terremoto. Y luego es salvado. Y todo en él cambia. Va con Pablo y Silas y dice, vengan a mi casa, esta es mi familia, estos son mis hijos, comerán conmigo. Y luego lava sus heridas y los atiende. Ese corazón endurecido, que había visto tantas cosas, se hizo cínico y de piedra, se había suavizado y revivió. Y dijo, todo el mundo necesita oír esto. Y dio hasta el sacrificio, incluso en un tiempo de dificultad económica. Y quiero creer que esa mujer endemoniada que decía el futuro fue esclava de esos hombres que la usaban y manipulaban. Ella ni siquiera ganaba de sus predicciones. Cuando quedó libre, pasó de la oscuridad, ahora estaba en la luz. Y fue usada por poderes demoníacos, pero ahora la abrazaba el amor de Dios. Y dijo, todo el mundo necesita oír este mensaje, y ella los apoyó financieramente. Y Pablo dijo, chicos, necesitan entender que hay una gracia inusual, esa influencia del Espíritu de Dios que les otorgó a ellos, y quiero que entren a ella también. Y pienso que hay una razón de por qué es más bendecido dar que recibir, y pienso que la medida de gracia se vuelve vida en nuestras vidas para soportar las situaciones de nuestras vidas. Si comenzamos a dar y tenemos ese mismo corazón para el mundo que esos macedonios tenían. La segunda idea que tengo es que necesitamos inspiración. Es más bendecido dar que recibir, porque cuando das, inspiras a otros a entrar también. Pablo obviamente está usando a los macedonios para inspirar a los corintios. Anima a esos creyentes corintios a seguir y a actuar con lo que tenían en la temporada en la que estaban ahora. No esperan a que las cosas estuvieran perfectas y tuvieran un flujo fabuloso de recursos, sino que siguieran desde donde estaban en ese
momento. Vayan al capítulo 9, verso 2, por favor. Porque conozco su disposición y presumo de ustedes con orgullo entre los macedonios que Acaya dio hace un año. Su celo ha estimulado a la mayoría. Su celo ha inspirado, insisto, a la mayoría. Piénsenlo. Aunque aún no había pasado su ofrenda, su entusiasmo fue contagioso. Otros fueron inspirados para entrar a la gracia de dar solo por el hecho de que los corintios lo vocalizaron. Dijeron, entramos, queremos hacer esto, queremos ser parte de esto. También, un espíritu generoso es contagioso, es inspirador. Hace días leí la historia de cuando George Truett, un predicador bautista famoso, pastoreó la primera iglesia bautista en Dallas por tal vez unos 45 años. Y estaba en otra iglesia ayudándolo a recaudar fondos para su edificio. El edificio se pagó, necesitaban $65,000, una gran suma de dinero entonces. Y las personas pusieron $30,000 y nadie más puso más que eso. Y Truett, por la frustración, dijo, oigan, solo soy un invitado, ¿esperan que yo pague los otros $35,000? Y una mujer de atrás le dijo a su esposo, que estaba sentado en el escenario registrando las ofrendas, se levantó y dijo, Charlie, tengo una idea. Nos ofrecieron $35,000 por nuestra casa justo ayer. Si el Salvador dio su vida por nosotros, no podríamos hacer este sacrificio por él. Y dijo, querida, pensé en lo mismo. Se volteó y dijo, hermano Truett, si así debe ser, aumentaremos nuestra ofrenda a $35,000. Hubo expresiones en el auditorio. Alguien comenzó a llorar. Otra persona lloró también. Lloraban en todo el auditorio de la iglesia. Y las personas comenzaron a agregar a sus ofrendas. Los que no habían ofrendado previamente ofrendaron. Y la meta de $35,000 se completó. Y esa pareja no tuvo que dar su casa. Pero su espíritu de generosidad fue una inspiración. Fue contagioso. Número 3. Es más bendecido dar que recibir porque revela lo que valoramos. Hablaré de valor. Lo que damos revela lo que valoramos, lo que vemos preciado. Dios tanto amó al mundo, nos valoró tanto, que dio a su Hijo para redimirnos. ¿Cómo valoras lo que Dios valora? Siempre me ha interesado el orden en que Jesús lo pone. Nos dijo, donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Sabemos que esto es verdad, que a las cosas que valoras les inviertes, pero Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Es que el corazón sigue al tesoro, el tesoro primero, el corazón sigue. Matthew Henry, en su comentario de ese verso, dice, el corazón sigue al tesoro, como la aguja sigue al imán o el girasol al sol. Donde el tesoro está, allí están el valor y la estima. Allí estarán nuestras alegrías y delicias, allí estarán nuestros pensamientos. El corazón es de Dios y debe tenerlo. Nuestro tesoro debe estar en Él y nuestras almas estarán elevadas a Él. Y llegamos al punto final. Aquí son dos cosas. Primera, equidad. Y segunda es el propósito eterno. Es más bendecido dar que recibir, porque las personas son iguales aquí, al menos el potencial para ellos de tener igualdad. Y entramos al propósito eterno de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, de nuevo, verso 13. Dice, no me refiero a que otros vivan holgados y ustedes sufran. Es más bien igualdad, que por ahora su abundancia suplirá lo que ellos necesitan, y su abundancia supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. No dones iguales, sino sacrificio igual. Verán, Dios ve el corazón. Dios conoce las situaciones individuales. Todos conocemos la historia de Jesús y creo que aún lo hace hoy. Está en el área del tesoro, sentado, observando a las personas dar sus ofrendas. Y la Biblia dice que muchos ricos pusieron mucho y llegó la viuda pobre
Para nosotros básicamente sería el equivalente a una moneda. Ella echó una moneda, esa viuda pobre. Pero representaba todo lo que tenía, y creo que era todo lo que tenía para ese día, era todo lo que tenía para comprar comida o lo que fuera ese día. Pero tenía tal amor por Dios y su reino que lo puso. Jesús dijo que esa mujer dio más que todos los demás. Un momento, ella echó una moneda, ellos dieron mucho. ¿Cómo es que ella pudo dar más? Porque Dios ve lo que nos queda, ve el corazón, ve el sacrificio que se involucra, el espíritu que hay detrás de eso. Lo único que nos llevaremos al cielo son las preciadas almas que ganamos para Jesús. Y creo que ese día, estando frente a Él, viendo esos ojos de amor líquido y dándole cuentas de nuestras vidas, veremos que es mucho más bendecido dar que recibir. Dios nos valoró tanto que dio a su Hijo. Quiero que consideren eso. Con toda nuestra rebelión, nuestro pecado y nuestro capricho, Dios nos valoró tanto y nos atesoró tanto que dio a su Hijo como sacrificio por nosotros. Eso es amor. Pienso en mi pasado. Y algunos han escuchado algunas piezas de mi testimonio. Escuchen, esta es la punta del iceberg, amigo. Hay cosas que, aunque soy nueva criatura de Cristo, aún me sonrojo al pensar que pude llegar tan bajo y hacer las cosas que hice. Pero la sangre de Jesús me ha limpiado de todos esos pecados. Y Él me amó en medio de mi maldad. ¡Qué Salvador! Y quiero decirte hoy que eres valioso para Dios. Tal vez te sientas olvidado y abandonado por otros. Tal vez has tenido una vida dura. O tal vez eres como Lidia, que has hecho el bien, tienes todas las cosas que el mundo puede proveer, pero tu corazón está vacío y piensas, ¿qué tengo de malo? Tengo un trabajo que me encanta, tengo amigos que son genuinos, tengo una gran familia, pero algo está mal, algo me falta. Es porque fuiste hecho para caminar y hablar con Dios, pero el pecado nos separó de Él. Pero Jesús, a través de su sacrificio, pagó el precio porque Dios es justo, es recto, y no hay forma de tener una relación con Él a menos que se encargue del pecado. Su naturaleza justa hace que no pueda ignorar nuestro pecado, pero también es amor, y por eso se negó a ignorarnos. Y dio a su Hijo. Jesús era inocente, murió en la cruz, fue castigado en nuestro lugar, pagó el precio de nuestros pecados y la justicia eterna de Dios fue satisfecha para siempre. Al tercer día Jesús fue resucitado y la Biblia dice es tan simple que muchos lo pasan por alto. Si crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesús y lo confiesas con tu boca como Señor, Dios te lleva a una relación con Él llamada salvación. No es hacer un propósito de año nuevo, de intentar ser mejor o ser diferente. Literalmente su Espíritu Santo te cambia desde adentro. A veces algo radical ocurre. La Biblia usa frases como nacer de nuevo, ser regenerado, volverse una criatura en Cristo Jesús. Eso pasa cuando pones tu confianza en Cristo. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Creo que no es una coincidencia que estés aquí hoy. Inclinen su cabeza por un momento, cierren los ojos. Voy a pedirles que consideren, y Dios no permita que esto pase, pero considérenlo. Si sus pulmones dieran el último respiro y expiraran, y su corazón tuviera su último latido en su pecho, y el verdadero tú que vive dentro de tu cuerpo saliera del cuerpo y pasara a la eternidad, ¿estás listo para ver a Dios? ¿Sabes que te recibiría en el cielo? ¿Has aceptado su regalo impresionante? Pon una mano en tu corazón. Ahora, oremos. Ponle el corazón a estas palabras y sé sincero. Dios te alcanzará. Oh Dios, vengo ante ti ahora. Con todo mi corazón te creo. Jesucristo es tu Hijo y murió en la cruz por los pecados del mundo. Y sé que he pecado, pero ahora vuelvo a ti. Pongo mi confianza en Jesucristo. Lávame y hazme nuevo. Jesús, sé que fuiste resucitado y te confieso como el Señor en mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo,
Lo pongo en tus manos, Jesús. Amén. Fantástico. He viajado por todo el mundo y hablado con una variedad de personas que han visto una transmisión como la que acabas de ver. Y cuando hicimos la oración del final, ellos repitieron conmigo y junto con toda la iglesia, y personas se me han acercado en cada país y dicen, ¿sabes? Le entregué mi vida a Jesús al ver la transmisión y me sorprende cómo Dios trabaja en esta persona, en aquella persona, en esa persona, y Él en su soberanía hace que ciertas partes del mensaje sean muy específicas para quienes nos ven. Si algo habló a su corazón y dices, oh, eso tal vez fue para todos, escucha, Dios es tan grande y sabio para arreglar todo esto, aunque haya sido grabado meses y meses atrás, porque Él sabía que me estarías viendo ahora. Y si repetiste esa oración, escucha, necesitas hacer algo al respecto. Encuentra un grupo de creyentes, encuentra una iglesia que ame a Jesús, que no se avergüence de Él y ame la Biblia. Pégate a ellos y vuélvete parte de una comunidad cristiana. Y francamente me encantaría escuchar de ti personalmente. Envíanos un email, si quieres envíanos un mensaje o escribe una carta y dinos cómo la transmisión te ha bendecido. Si oraste conmigo y aceptaste a Cristo, me encantaría oírlo. Anima mi corazón y los corazones del equipo. Hasta la próxima semana, que las grandes riquezas del Padre sean tuyas por siempre.